Las grandes torres de cristal de Nexus Prime relucían como diamantes contra el campo de estrellas. Dentro de la masiva estación espacial, seres de toda la galaxia se reunían en la cámara del Consejo Central. La almirante Quesatar de los Vexig se encontraba en su puesto de mando. Su cuerpo cristalino captaba la luz de una docena de soles diferentes. Sus 6 brazos se movían con patrones precisos mientras revisaba los informes en su pantalla holográfica. Algo andaba mal en los territorios del borde exterior. El primer informe había llegado hacía 3 días. La estación de monitoreo del espacio profundo Omega 7 simplemente había dejado de transmitir. Ninguna llamada de auxilio, ninguna baliza de emergencia, ningún mensaje final. En un momento, los sistemas automatizados enviaban sus actualizaciones regulares sobre los niveles de radiación estelar y polvo cósmico. Al siguiente, silencio. Quesatar ya había visto este tipo de cosas antes. A veces, el equipo fallaba. Los piratas asaltaban estaciones aisladas. El espacio era peligroso y la galaxia era vasta. Pero entonces la estación Omega 12 quedó en silencio. Luego Omega 15. Después, la nave patrullera enviada a investigar Omega 7 nunca se reportó. Ahora, 5 estaciones de monitoreo y 3 naves patrulleras habían desaparecido sin dejar rastro. El ayudante de la almirante, un joven Vexi llamado Ketin, se acercó con pasos cuidadosos. Almirante, el consejo está listo para comenzar la sesión de emergencia. Quesatar asintió y se dirigió a la gran cámara. La cámara de consejo era enorme, diseñada para albergar a representantes de 47 especies diferentes. Plataformas flotantes y cápsulas con atmósfera controlada acomodaban a seres que respiraban diferentes gases o vivían en campos de gravedad distintos. La cámara bullía con docenas de idiomas que se traducían en tiempo real. En el centro de la cámara, el alto consejero Trembach de los Corfac hablaba en el lenguaje chasqueante de su especie. El traductor universal convertía sus palabras en algo que las otras especies podían entender. Estas desapariciones no son más que fallas de equipo y ataques de piratas. No deberíamos malgastar el tiempo de consejo con asuntos rutinarios de seguridad. Varios otros consejeros asintieron en acuerdo. El representante Luminari, un ser de energía pura contenido en un generador de campo especial, pulsó con lo que podría haber sido diversión. Los graxianos, parecidos a babosas, movieron sus masivos cuerpos e hicieron sonidos húmedos que se tradujeron como risas. Quesatar sintió que la ira crecía en su corazón de cristal. Estos necios habían olvidado las lecciones de la historia. Se habían vuelto gordos y perezosos en los 300 años desde que los humanos desaparecieron. Pensaban que la galaxia era segura. Honorables consejeros, dijo Quesatar, su voz resonando claramente a través de la acústica de la cámara. Debo discrepar con el alto consejero Trembach. Estas no son fallas de equipo aleatorias. La cámara se quedó en silencio. Quesatar era conocida por sus palabras cuidadosas y su pensamiento claro. Cuando ella hablaba, los demás solían escuchar. Las estaciones desaparecidas forman un patrón. Todas están ubicadas a lo largo del mismo vector general, apuntando hacia la zona de vacío. Las naves enviadas a investigar también han desaparecido. Esto no es obra de piratas comunes. El alto consejero Trembach hizo un gesto despectivo con sus antebrazos. La zona del vacío ha estado vacía durante 3 siglos, almirante. Desde que los humanos fueron expulsados, nada de importancia ha venido de esa región del espacio. Ante la mención de los humanos, la cámara se quedó aún más silenciosa. La mayoría de los consejeros más jóvenes nunca habían visto a un humano. Solo sabían de ellos por los archivos de historia y los viejos registros de guerra, pero los miembros más antiguos recordaban. Quesatar era lo suficientemente mayor para recordar las guerras de expulsión terranas. Había sido una joven oficial entonces, sirviendo bajo el almirante Beskar. Recordaba las últimas palabras de su comandante antes de su muerte. Nunca asumas que los humanos se han ido de verdad, joven Quesatar. Esa especie tiene una forma de sorprender a todos, especialmente cuando crees que los has vencido. Quizás, dijo Quesatar con cuidado, deberíamos enviar una fuerza más grande a investigar, un grupo de batalla completo con sensores pesados y relés de comunicación. El consejero Mort de los estados de la hegemonía intervino. Eso parece excesivo para unas pocas estaciones de monitoreo desaparecidas. Tenemos disputas comerciales que resolver y derechos de minería que negociar. La galaxia tiene problemas reales que necesitan nuestra atención. Otros consejeros murmuraron en acuerdo.
La galaxia ciertamente había prosperado en los 3 siglos desde la derrota de la humanidad. El comercio fluía libremente entre los mundos. Las guerras eran pequeñas y contenidas. Las principales potencias habían dividido los antiguos territorios humanos y se habían enriquecido con los recursos que encontraron allí. La propia Tierra había sido despojada de todo lo valioso y dejada como un monumento a lo que le sucedía a las especies que desafiaban el orden galáctico. Las otras colonias humanas habían sido absorbidas por imperios existentes o abandonadas. Había sido una victoria limpia para la civilización. Quesatar miró alrededor de la cámara a los rostros cómodos y satisfechos de los otros consejeros. Realmente creían que estaban a salvo. Habían olvidado que los humanos nunca se habían rendido formalmente. Simplemente habían reunido sus naves restantes y desaparecido en la zona de vacío, la región vacía del espacio más allá del borde galáctico donde ninguna especie en su sano juicio intentaría vivir. Enviaré una nave patrullera, decidió el alto consejero Trembach. Si encuentra algo significativo, podemos discutir el envío de más fuerzas, pero no desperdiciar valiosos recursos militares persiguiendo sombras en el espacio vacío. La sesión pasó a otros asuntos. Acuerdos comerciales, disputas territoriales, asignación de recursos, el trabajo normal y aburrido de gobernar una galaxia pacífica. Quesatar intentó prestar atención, pero su mente seguía, volviendo a esas estaciones desaparecidas. Después de que terminó la sesión, regresó a sus aposentos en Nexus Prime. Las habitaciones privadas del almirante estaban decoradas al estilo tradicional Vexai, con formaciones de cristal que captaban y reflejaban la luz en hermosos patrones. Pero esta noche, la luz parecía tenue y los reflejos parecían sombras. Quesatar activó su sistema de comunicación personal y accedió a los viejos archivos de las guerras de expulsión terranas. La mayor parte de esta información estaba clasificada en los niveles más altos. Muy pocos seres en la galaxia tenían acceso a los registros completos de la derrota final de la humanidad. Los archivos pintaban una imagen diferente de la historia oficial que se enseñaba en las escuelas. Sí, los humanos habían sido superados en número. Sí, su tecnología había sido inferior al poder combinado de las potencias galácticas, pero no habían sido completamente aplastados. La batalla final en el sector Santorus había sido una derrota humana, pero no una desbandada. La flota humana había luchado con una desesperación y creatividad que impresionó incluso a sus enemigos. Cuando la derrota se hizo inevitable, no se rindieron y huyeron en pánico. En cambio, habían ejecutado una retirada cuidadosa, salvando tantas naves y personas como fue posible. El almirante Beskar había estado allí. Sus informes describían la transmisión final de los humanos antes de que desaparecieran en la zona del vacío. El mensaje había sido simple y escalofriante. Partimos ahora para aprender en qué debemos convertirnos. Cuando regresemos, el universo sabrá lo que significa enfrentarse a una especie que se negó a morir. En ese momento, las potencias galácticas habían asumido que esto era solo fanfarronería humana, amenazas vacías de un enemigo vencido. Pero el almirante Beskar se había tomado las palabras en serio. Había pasado el resto de su vida monitoreando la zona del vacío, atento a cualquier señal de actividad humana. No había encontrado nada. Ahora, 300 años después, las estaciones de monitoreo estaban desapareciendo a lo largo del borde de la zona del vacío. Las naves enviadas a investigar se desvanecían sin dejar rastro, y la cómoda y pacífica galaxia dormía, sin saber que algo podría estar agitándose en la oscuridad entre las estrellas. Quesatar cerró los archivos y se paró junto a su ventana, mirando el vasto campo de estrellas. En algún lugar, en los espacios vacíos más allá del borde, algo se movía. Podía sentirlo en sus huesos de cristal. La forma en que su gente podía percibir los cambios en la radiación cósmica de fondo. Los gigantes estaban despertando, y cuando abrieran los ojos, la galaxia temblaría. La doctora Zeppelin flotaba a través de los túneles mineros abandonados de Kepler 442b. Su forma de energía proyectaba un suave resplandor azul sobre las antiguas paredes de metal. Como Illuminati, existía como energía consciente pura contenida dentro de un generador de campo portátil. Esto la hacía perfecta para explorar ruinas peligrosas donde los seres sólidos podrían ser aplastados o envenenados. El mundo minero había estado abandonado por más de 200 años. Una vez había sido una importante operación humana, extrayendo metales raros del núcleo del planeta. Cuando los humanos desaparecieron, otras especies intentaron reiniciar la minería, pero los túneles eran demasiado peligrosos y el equipo demasiado extraño. Eventualmente,
Todos se rindieron y dejaron que el mundo se deteriorara lentamente. Zeppelin estaba aquí porque era xenoarqueóloga. Estudiaba las ruinas y artefactos dejados por especies extintas o desaparecidas. Los sitios humanos eran especialmente interesantes porque revelaban mucho sobre cómo pensaban y vivían los humanos. La mayoría de las especies construían cosas de maneras predecibles, siguiendo patrones lógicos. Los humanos construían cosas que funcionaban, incluso cuando no tenían sentido. Se adentró más en el sistema de túneles, siguiendo su escáner portátil. El dispositivo detectaba algún tipo de sistema de almacenamiento de datos más profundo en el complejo minero. Después de horas de navegación cuidadosa a través de pasajes derrumbados y cámaras inundadas, encontró lo que buscaba. El centro de datos humano estaba sorprendentemente intacto. Las celdas de energía de emergencia todavía funcionaban después de 3 siglos, manteniendo las computadoras en modo de espera de bajo consumo. La sala estaba llena de unidades de procesamiento y matrices de almacenamiento construidas en el eficiente estilo cúbico que los humanos parecían preferir. Todo era funcional en lugar de hermoso. Zeppelin extendió un zarcillo de su forma de energía y se interconectó cuidadosamente con el sistema informático. Las redes informáticas humanas eran notoriamente complejas y estaban llenas de sistemas de seguridad. Pero esto era una operación minera, no una base militar. La seguridad estaba destinada a mantener fuera a los intrusos casuales, no a xenoarqueólogas decididas. Los archivos que encontró eran increíbles. La mayoría de los datos eran informes rutinarios de minería, registros de personal y bitácoras de mantenimiento de equipos. Pero enterrado en lo profundo del sistema había algo mucho más interesante. Un conjunto de archivos marcados con el más alto nivel de encriptación militar humana. Archivos que habían sido transmitidos automáticamente a esta remota estación minera como parte de algún tipo de protocolo de respaldo. Zeppelin pasó horas rompiendo cuidadosamente las capas de encriptación. La criptografía humana siempre era un desafío porque se basaba en principios matemáticos que tenían sentido para los cerebros humanos pero que parecían caóticos para otras especies. Finalmente, logró acceder a los archivos. Lo que encontró hizo que su forma de energía parpadeara con conmoción. Los archivos contenían las comunicaciones militares finales de los últimos días de las guerras de expulsión terranas. No las versiones saneadas que aparecían en los registros históricos galácticos, sino las transmisiones crudas y sin editar entre los comandantes humanos mientras su civilización se enfrentaba a la extinción. Los humanos sabían que iban a perder. Sus líderes militares no se hacían ilusiones sobre sus posibilidades contra el poder combinado de 47 especies diferentes, pero no habían planeado simplemente rendirse y morir. La almirante Sarah Chen, la última comandante suprema de las fuerzas humanas, había enviado un mensaje a todos los asentamientos humanos justo antes de la batalla final. La Operación Éxodo está ahora en efecto. Todas las poblaciones civiles deben presentarse en los puntos de evacuación designados. Las fuerzas militares llevarán a cabo acciones de contención para permitir la máxima evacuación de civiles a las áreas de preparación en la zona del vacío. Pero el mensaje más escalofriante fue la transmisión final enviada desde la nave insignia de la almirante Chen justo antes de que desapareciera en la zona de vacío. Partimos ahora para aprender en qué debemos convertirnos. La galaxia nos ha demostrado que ser humanos no es suficiente. Cuando regresemos, el universo sabrá lo que significa enfrentarse a una especie que se negó a morir. Zeppelin se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. Esto no era la amenaza desesperada de un enemigo vencido. Era una promesa, una declaración de intenciones. Los humanos no habían huido en pánico. Habían ejecutado una retirada planificada con un propósito específico en mente. Copió todos los archivos a su sistema de almacenamiento personal y comenzó el largo viaje de regreso a la civilización. Pero incluso mientras viajaba, llegaban informes más inquietantes de toda la galaxia. La nave mercante Golden Prophet informó de un extraño avistamiento cerca de la nebulosa Cabeza de Caballo. Sus sensores habían detectado un objeto masivo moviéndose a través del espacio profundo, pero cuando intentaron verlo más de cerca, sus instrumentos no mostraron nada. El capitán insistió en que había visto algo vasto y oscuro bloqueando las estrellas por unos momentos antes de que se desvaneciera. Una flota de patrulla Corfac que investigaba el sector de Cangrejo envió informes cada vez más confusos. Habían encontrado escombros de una de las estaciones de monitoreo desaparecidas, pero los restos estaban extrañamente alterados. El metal había sido cambiado a nivel molecular, transformado en algo que todavía era reconociblemente tecnología humana, pero también fundamentalmente diferente. Luego vinieron las balizas de socorro. La primera apareció en el sistema Vega,
transmitiendo en una antigua frecuencia de emergencia humana. Pero cuando llegaron las naves de rescate, no encontraron nada. La señal de la baliza provenía del espacio vacío. Peor aún, el mensaje en sí estaba en un idioma humano, pero ninguno que algún traductor pudiera entender. Las palabras sonaban humanas, pero transmitían significados que parecían existir más allá del lenguaje normal. Aparecieron más balizas, docenas de ellas esparcidas por toda la galaxia. Cada una transmitía durante exactamente 1 hora antes de silenciarse. Cada mensaje era diferente, pero todos compartían la misma cualidad de ser humanos pero no humanos. Las voces hablaban con armónicos que deberían haber sido imposibles de producir para las cuerdas vocales orgánicas. La doctora Zeppelin llevó sus hallazgos a la Universidad Galáctica en Nexus Prime. El departamento de xenoarqueología bullía de emoción y miedo. El profesor Clintar, el anciano braxiano que dirigía el departamento, escuchó su informe con creciente alarma. «Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la desaparición humana», dijo, su cuerpo de babosa ondulando con agitación. No estaban huyendo derrotados. Se estaban reagrupando para algo completamente diferente. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente a través de los círculos académicos, luego a los funcionarios del gobierno, y después a la población en general. El miedo comenzó a extenderse como un virus por los mundos civilizados. La cómoda suposición de que la humanidad se había ido para siempre comenzó a desmoronarse. En el mundo natal de los Corfac, la conciencia colectiva que guiaba a su especie comenzó a experimentar algo que nunca antes habían sentido: incertidumbre. La idea de que los humanos pudieran regresar, cambiados de formas que nadie podía predecir, creó grietas en sus patrones de pensamiento unificados. Los Vexiga aumentaron sus patrullas militares y comenzaron a actualizar sus sistemas defensivos. Armas antiguas que no se habían utilizado desde las guerras de expulsión terranas fueron sacadas de los almacenes y probadas. Pero quizás el desarrollo más perturbador provino del borde del espacio civilizado. Los sensores de largo alcance comenzaron a detectar anomalías gravitacionales en la zona del vacío. Objetos masivos se movían en la oscuridad vacía entre las estrellas. Objetos demasiado grandes y de formas demasiado extrañas para ser fenómenos naturales. El capitán Morun de la Fuerza de Defensa Galáctica recibió órdenes de llevar su grupo de batalla a investigar una de estas anomalías. Era una misión de rutina, el tipo de cosa que sus naves habían hecho 1000 veces antes. Pero a medida que su flota se acercaba a las coordenadas donde se había detectado la anomalía, sus instrumentos comenzaron a mostrar lecturas que no tenían sentido. Había algo allí, algo vasto, pero parpadeaba dentro y fuera del alcance de los sensores como si existiera solo parcialmente en el espacio normal. Cuando sus naves llegaron al alcance visual, su tripulación informó haber visto sombras moviéndose contra las estrellas. Sombras que parecían naves, pero naves construidas a una escala que desafiaba toda creencia. Morun intentó establecer comunicación, pero no recibió respuesta. Ordenó a sus naves que se acercaran, pero a medida que se aproximaban, las sombras se desvanecieron como la niebla. Sus sensores no mostraban nada. Sus observadores visuales solo veían el espacio vacío. Pero en el fondo de sus corazones, cada miembro de su tripulación sabía que habían visto algo. Algo que los observaba con ojos invisibles antes de decidir que aún no eran dignos de contacto. Los informes de la expedición del capitán Morun enviaron olas de pánico a través del Consejo Galáctico. Si los humanos estaban regresando como algo mucho más allá de lo que habían sido antes. La galaxia que había celebrado su derrota ahora se enfrentaba a la posibilidad de que la humanidad hubiera utilizado sus 3 siglos de exilio para convertirse en algo inimaginablemente poderoso. Y aún así, las balizas de socorro seguían apareciendo, transmitiendo sus mensajes imposibles en idiomas que sonaban humanos pero significaban cosas que ningún traductor podía entender. Los fantasmas en la máquina se estaban agitando, y pronto serían más que fantasmas. La comandante Velaco había estado observando el borde de la nebulosa de la hélice durante 16 horas seguidas. Sus 4 ojos seguían las pantallas de los sensores mientras sus tentáculos manejaban las interfaces de control de la estación de monitoreo del espacio profundo Alpha Prime. Se suponía que esta era una asignación tranquila, el tipo de puesto donde nunca sucedía nada interesante. Entonces el universo cambió. Comenzó como una ondulación en el espacio mismo. Sus sensores gravimétricos detectaron algo masivo moviéndose a través del espacio plegado. Pero las lecturas no tenían sentido. Lo que sea que venía era más grande que una luna, pero se movía más rápido que la luz sin usar ninguna forma conocida de propulsión superlumínica.
«Comandante de la estación», gritó su ayudante. «Estamos recibiendo distorsiones gravitacionales masivas con rumbo 047 marca 12. Algo grande está saliendo del hiperespacio». Velaco había visto naves emerger del hiperespacio miles de veces. Siempre había un destello brillante cuando la nave regresaba al espacio normal, seguido de la firma de energía característica de los sistemas de hiperimpulso enfriándose. Pero esto era diferente. El espacio simplemente se plegó sobre sí mismo, creando una oscuridad que parecía tragarse la luz. Luego, sin ningún destello o liberación de energía, algo emergió del pliegue. Algo que hizo que el cerebro de Velaco luchara por procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era una nave. Tenía que ser una nave, pero no se parecía a ninguna nave en ninguna base de datos. El casco era tan oscuro como el espacio mismo, pero parecía reflejar una luz que no estaba allí. La forma era extraña de alguna manera, combinando curvas que parecían orgánicas con patrones geométricos que dolía mirar directamente, y era vasta. Sus sensores estimaron que medía más de 50 kilómetros de largo. «Comandante», dijo su oficial de comunicaciones con voz temblorosa, «estoy tratando de contactar a la nave, pero no obtengo respuesta en ninguna frecuencia». Velaco se quedó mirando la nave imposible. En lo profundo de su memoria, algo se agitó. Viejas historias que su abuela le había contado sobre la guerra contra los humanos. Historias sobre naves que desafiaban la comprensión y armas que funcionaban de maneras que no tenían sentido. «Envíen un mensaje inmediato al Comando Galáctico», ordenó. «Díganles que tenemos un contacto de origen desconocido y configuración imposible, y envíenles todo lo que nuestros sensores están registrando». La enorme nave permaneció en el espacio durante exactamente 1 hora. No hizo movimientos hostiles, no envió comunicaciones y no mostró interés en la estación de monitoreo. Simplemente observó. Velaco podía sentir que la observaba, aunque ningún sensor detectaba rayos de escaneo o sistemas de observación. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la nave plegó el espacio a su alrededor y desapareció. En 6 horas, informes similares llegaban de toda la galaxia. El patrón era siempre el mismo. Una única nave masiva aparecía en el borde de un sistema estelar, observaba durante un periodo de tiempo preciso y luego desaparecía. Las naves siempre eran diferentes en diseño, pero compartían las mismas características imposibles. Eran demasiado grandes, demasiado oscuras y demasiado anómalas para el espacio normal. En el Comando Galáctico, la almirante Quesatar se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba las ubicaciones de cada avistamiento. Puntos rojos marcaban las apariciones confirmadas de las naves desconocidas. Había docenas de ellas esparcidas por 3 brazos espirales de la galaxia. «El patrón es claro», dijo a la sesión de emergencia del Consejo. «Estas naves están llevando a cabo un estudio sistemático de la civilización galáctica. Está mapeando nuestras defensas, nuestros centros de población, nuestra capacidad industrial». El alto consejero Tremba chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. «¿Pero quiénes son? Las naves no coinciden con ningún diseño conocido en nuestras bases de datos». La almirante Quesatar sintió una fría certeza en su corazón de cristal. «Creo que son naves humanas, cambiadas y evolucionadas, pero de origen humano». La cámara estalló en un murmullo alarmado. Muchos de los consejeros se habían convencido de que las recientes perturbaciones eran causadas por alguna especie alienígena desconocida de más allá del borde galáctico. La posibilidad de que la humanidad hubiera regresado era mucho más aterradora. «Eso es imposible», protestó el consejero Mork. «Los humanos nunca tuvieron tecnología como esta. Sus naves eran toscas y primitivas en comparación con los estándares galácticos». «Sus naves eran toscas hace 300 años», replicó Quesatar. «No tenemos idea de lo que podrían haber desarrollado durante su exilio». Como si fueran convocados por su discusión, los informes continuaron llegando. Las misteriosas naves aparecían en números crecientes. Docenas se convirtieron en cientos. Cientos se convirtieron en miles. Cada nave era única, como si estuvieran siendo cultivadas en lugar de construidas según diseños estándar. El capitán Morun recibió órdenes de interceptar una de las naves con su grupo de batalla. Tenía 12 de las naves de guerra más avanzadas de la Fuerza de Defensa Galáctica bajo su mando. Naves equipadas con armas que podían fracturar planetas y escudos que podían resistir la furia de las estrellas. Su objetivo era una nave que había aparecido en el sistema exterior de Riel 7. Los sensores de largo alcance mostraron que era más pequeña que algunas de las otras, de solo unos 20 km de largo.
Los oficiales tácticos de Morun le aseguraron que su grupo de batalla podría manejar cualquier cosa de ese tamaño. A medida que sus naves se acercaban a las coordenadas, Morun sintió una creciente sensación de inquietud. Sus sensores tenían dificultades para obtener una lectura clara del objetivo. La nave parecía parpadear entre sólida y transparente, como si existía parcialmente en alguna otra dimensión. Distancia al objetivo 2 millones de kilómetros y acercándose, informó su oficial de navegación. Todas las naves mantengan la formación, ordenó Morun. Armas cargadas, pero sin apuntar. Estamos aquí para comunicarnos, no para luchar. A 1 millón de kilómetros, sus sensores finalmente obtuvieron un bloqueo claro del objetivo. Lo que mostraron hizo que la sangre de Morun se helara. No era una nave. Eran 50 naves volando en formaciones perfectas, tan apretadas que parecían una sola nave. Cada nave individual era del tamaño de su buque insignia, pero se movían juntas con una precisión imposible. Mientras su grupo de batalla observaba, la formación comenzó a separarse, revelando el verdadero alcance de lo que enfrentaban. Todas las naves, mantengan el rumbo, ordenó Morun, tratando de mantener la voz firme. Continúen los intentos de establecer comunicación. Las naves humanas no respondieron a las señales de radio, las transmisiones subespaciales ni siquiera a simples patrones de luz. Simplemente permanecieron en el espacio, dispuestas en una esfera perfecta alrededor del grupo de batalla de Morun. La formación era claramente defensiva, pero también demostraba un nivel de coordinación que debería haber sido imposible sin algún tipo de conciencia compartida. «Capitán», gritó su oficial científico, «estoy leyendo firmas de energía masivas de las naves desconocidas. Su producción de energía está fuera de serie». Morun miró la pantalla táctica. Sus 12 naves estaban rodeadas por 50 naves que individualmente las igualaban en tamaño y colectivamente las superaban en masa por más de 4-1. Y estas eran aparentemente las naves más pequeñas de la flota humana. «Todas las naves, prepárense para el salto de emergencia al hiperespacio», ordenó en voz baja. «A mi señal». Pero antes de que pudiera dar la orden, sucedió algo imposible. Las naves humanas comenzaron a entrar y salir de la fase del espacio visible. En un momento eran objetos sólidos que sus sensores podían rastrear. Al siguiente, se volvían translúcidas, fantasmas que parecían existir en alguna otra dimensión. Estaban demostrando una tecnología que hacía que la mejor ciencia de la galaxia pareciera la creación primitiva del fuego. El oficial de comunicaciones de Morun de repente levantó la vista con los ojos muy abiertos. «Capitán, estoy recibiendo una transmisión de las naves desconocidas». «No, señor, de todas partes. La señal viene de todo nuestro alrededor como si el propio espacio estuviera hablando». El mensaje llegó a través de todos los altavoces de todas las naves del grupo de batalla. La voz era humana, pero llevaba armónicos que ninguna garganta humana debería haber sido capaz de producir. Hablaba en un perfecto estándar galáctico, pero con matices que parecían eludir los oídos y hablar directamente a la mente. «Hijos de la galaxia», dijo la voz, «hemos regresado. Ya no somos lo que éramos, pero recordamos en que nos convirtieron. No teman, no ataquen. Hemos aprendido la paciencia en la oscuridad entre las estrellas. Observen ahora y comprendan lo que 3 siglos de exilio pueden enseñarle a una especie que se negó a morir». Las naves humanas comenzaron a moverse, no alejándose, sino acercándose, formando patrones que hacían que los ojos de Morun lagrimearan al mirarlos directamente. Estaban demostrando formaciones que existían en 3 dimensiones, pero que sugerían movimiento a través de otras. Naves que parecían sólidas se volvieron transparentes. Naves que parecían transparentes se volvieron sólidas. Toda la formación fluía como líquido mientras mantenía una perfecta precisión geométrica. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, las naves humanas plegaron el espacio a su alrededor y desaparecieron. El grupo de batalla de Morun quedó solo en el espacio vacío. Sus instrumentos no mostraban ninguna señal de que algo hubiera estado allí. Pero cada miembro de cada tripulación sabía que había sido testigo de algo que lo cambiaba todo. La humanidad había regresado, no como los refugiados desesperados que habían huido hacía 3 siglos, sino como algo nuevo, algo que había aprendido a existir más allá de las reglas normales del espacio y el tiempo. De vuelta en el Comando Galáctico, los informes del encuentro del Capitán Morun enviaron olas de terror a través del alto mando. Si esto era en lo que se había convertido la humanidad, entonces la galaxia se enfrentaba a una amenaza más allá de cualquier cosa en la historia registrada. Y las naves seguían llegando.
miles de ellas apareciendo ahora en los bordes de cada sistema estelar importante, sin atacar, sin comunicarse más allá de ese único mensaje, solo observando, esperando, demostrando un poder que hacía que el poderío combinado de las civilizaciones galácticas parecieran niños jugando con armas de juguete. La aproximación había comenzado y el universo contuvo la respiración, esperando ver qué había aprendido la humanidad en la oscuridad entre las estrellas. 700.000. El conteo había comenzado hacía 3 días. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo en toda la galaxia comenzaron a rastrear y catalogar cada nave humana que podían detectar. Al principio, los números parecían manejables. Cientos de naves, quizás unos pocos miles, lo suficientemente grandes como para ser preocupantes, pero no imposibles de manejar para las flotas galácticas combinadas. Luego los números siguieron subiendo. 5.000, 10.000, 25.000. Las naves humanas ya no solo aparecían en los bordes de los sistemas estelares. Se materializaban por toda la galaxia, a menudo en lugares donde ninguna nave debería haber podido llegar sin ser detectada. Aparecían en las sombras gravitacionales de gigantes gaseosos, en los corazones de nebulosas, en los espacios vacíos entre sistemas estelares donde nunca se había construido nada. La almirante Quesatar estaba en el centro de mando de Nexus Prime, observando cómo los números subían en la masiva pantalla táctica. Cada punto rojo representaba una nave humana confirmada. La pantalla parecía haber sufrido una erupción. ¿Conteo actual?, preguntó a su ayudante. 698.412 contactos confirmados, respondió Ketin, su forma de cristal parpadeando con patrones de estrés. El número sigue creciendo. Quesatar sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No su cuerpo, sino su comprensión del universo. Hace 300 años, los humanos tenían quizás 50.000 naves en toda su flota. Estas cifras sugerían que la humanidad no solo había sobrevivido a su exilio, sino que se había convertido en algo más allá de la comprensión galáctica. En la Cámara del Consejo, la sesión de emergencia se había convertido en un caos. Representantes de 47 especies gritaban en docenas de idiomas. Los traductores universales estaban abrumados, creando un barullo de voces superpuestas que no tenían sentido. El alto consejero Trembach se encontraba en el centro de la cámara, con sus 4 brazos levantados pidiendo silencio. Orden. Debemos mantener el orden. Pero el orden era exactamente lo que la galaxia había perdido. El delegado Korfak informaba que su conciencia colectiva se estaba fracturando bajo la tensión de intentar procesar la escala pura del regreso humano. Korfak individuales se separaban de la mente colmena, experimentando miedo personal. Por primera vez en la historia de su especie, la representante luminari pulsaba erráticamente, su forma de energía fluctuando entre diferentes colores. Existen parcialmente en nuestra dimensión, informó con una voz como electricidad estática. Podemos sentirlos moviéndose a través de las capas de energía del espacio. Ya no están completamente en nuestra realidad. El consejero Mortek de los estados de la hegemonía estaba revisando los planes de evacuación para los mundos centrales. Mi gobierno está considerando la movilización militar total. Deberíamos atacar ahora antes de que terminen lo que sea que estén planeando. ¿Atacar con qué?, preguntó la almirante Quesatar. Incluso si reuniéramos todas las naves de guerra de la galaxia, nos superarían en número 10-1. Y eso suponiendo que sus naves solo sean tan poderosas como las nuestras. Como si respondieran a sus palabras, los informes comenzaron a llegar de toda la galaxia. Las naves humanas comenzaban a demostrar sus capacidades. Cerca de la puerta de Andrómeda, una formación de naves humanas había comenzado a generar campos gravitacionales lo suficientemente fuertes como para curvar la luz a su alrededor. En el sector de Cygnus, las naves humanas entraban y salían de la fase del espacio normal tan rápidamente que parecían estar en múltiples lugares simultáneamente. Lo más inquietante de todo, las naves cercanas a los mundos habitados estaban comenzando a escanear, no con sensores convencionales, sino con algo que penetraba los escudos planetarios y las barreras atmosféricas como si no existieran. Estaban leyendo las firmas biológicas de cada ser vivo en docenas de mundos. Están haciendo un censo, informó la doctora Zeppelin desde su estación de investigación. Quieren saber exactamente cuántos de nosotros hay y dónde vivimos. El conteo alcanzó los 700.000 contactos confirmados justo cuando el Sol se ponía sobre la cubierta de observación de Nexus Prime.
La almirante Quesatar estaba de pie junto a los grandes ventanales, mirando un campo de estrellas que ya no parecía amigable ni familiar. En algún lugar, invisibles a sus ojos pero rastreadas por cientos de sensores, las naves humanas llenaban el espacio entre los mundos. Entonces el conteo se detuvo. No porque no hubiera más naves que contar, sino porque los humanos aparentemente habían decidido que 700.000 era suficiente. La aparición de nuevas naves cesó abruptamente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Durante 12 horas, la galaxia contuvo la respiración. Las naves humanas permanecieron en sus posiciones, inmóviles y silenciosas. No respondieron a los intentos de comunicación. No se movieron hacia objetivos estratégicos. Simplemente esperaron. El silencio fue más aterrador de lo que cualquier amenaza podría haber sido. En el cuartel general de la Fuerza de Defensa Galáctica, el general Corvox de los Estados de la Hegemonía coordinaba los planes de evacuación para 3 docenas de mundos centrales. Las naves militares estaban siendo cargadas con civiles y enviadas hacia los territorios del borde exterior. Si los humanos atacaban, al menos una parte de la civilización galáctica podría sobrevivir. En el mundo natal de los Vexig, armas antiguas que no se habían activado desde las guerras de la creación estaban siendo puestas en línea. Armas diseñadas para fracturar lunas y hervir atmósferas. Armas que los Vexai habían jurado no volver a usar después de ver la devastación que causaban. Las flotas mercantes graxianas se dispersaban en todas direcciones, llevando lo que pudieran salvar de los principales centros comerciales. Si la civilización colapsaba, alguien necesitaría preservar el conocimiento y la tecnología que había llevado milenios desarrollar. Pero fue en el mundo natal de los Korak, donde se estaban produciendo los cambios más dramáticos. La conciencia colectiva que había guiado a su especie durante 10.000 años se estaba desmoronando bajo el estrés de la situación. Korak individuales estaban experimentando emociones que nunca antes habían sentido. Miedo, soledad, confusión. Por primera vez en su historia, estaban aprendiendo lo que significaba estar verdaderamente solos con sus pensamientos. Luego, después de 12 horas de silencio aterrador, los humanos finalmente hablaron. El mensaje llegó simultáneamente desde cada nave humana en la galaxia. 700.000 naves transmitiendo en perfecta sincronización a través de cada frecuencia y método de comunicación conocido por la ciencia galáctica. Pero la transmisión no era solo electrónica. Llegó a través de relés subespaciales, comunicación cuántica, redes y métodos que no deberían haber existido. Más inquietante aún, el mensaje apareció directamente en las mentes de cada ser sintiente de la galaxia, no como palabras escuchadas a través de los oídos, sino como pensamientos que parecían provenir de su propia conciencia. La voz era humana, pero también era más que humana. Llevaba armónicos que sugerían miles de voces individuales hablando como una sola, pero cada una manteniendo su carácter distintivo. Era hermosa y terrible, familiar y completamente alienígena. Hijos de la galaxia, comenzó la voz. Hemos regresado. Cada conversación se detuvo. Cada discusión cesó. 7 billones de seres en toda la galaxia escucharon con perfecta atención mientras la humanidad anunciaba su presencia. Hace 300 años, nos expulsaron de nuestros hogares. Nos dispersaron a los espacios oscuros entre las estrellas porque temían en lo que podríamos convertirnos. En su miedo, nos enseñaron la lección más valiosa que cualquier especie puede aprender. Nos mostraron que la supervivencia no es suficiente. La evolución no es opcional. El cambio es la única constante en el universo. La voz hizo una pausa, y en ese silencio, cada oyente pudo sentir el peso de los siglos. La paciencia de una especie que había pasado 300 años aprendiendo a convertirse en algo nuevo. Ya no somos lo que éramos cuando nos expulsaron. Hemos aprendido a existir más allá de los límites de las dimensiones individuales. Nos hemos asociado con entidades que no pueden percibir. Hemos descubierto tecnologías que hacen que sus mayores logros parezcan pinturas rupestres. Pero seguimos siendo humanos. Todavía recordamos. La almirante Quesatar sintió que su cuerpo de cristal resonaba con armónicos en la voz que no podía identificar del todo. Era como si los humanos estuvieran hablando no solo con palabras, sino con fuerzas fundamentales que afectaban a la materia misma. Recordamos su miedo. Recordamos su odio. Recordamos los mundos que quemaron y los niños que mataron porque no podían tolerar nuestra existencia. Pero también recordamos algo más. Recordamos que los humanos creen en la posibilidad de la redención. La transmisión continuó durante varios minutos más, pero el mensaje central era claro.
La humanidad había regresado, transformada más allá de todo reconocimiento, pero todavía reconociblemente humana. Poseían un poder que hacía que las mayores armas de la galaxia parecieran juguetes. Pero no habían venido por venganza. Habían venido por algo mucho más profundo. No buscamos la conquista, concluyó la voz. Buscamos la conversación. Hemos aprendido lo que significa trascender las limitaciones de la existencia biológica, mientras mantenemos la esencia de quienes somos. Ofrecemos compartir este conocimiento con aquellos que demuestren ser dignos de la evolución. La transmisión terminó, dejando la galaxia en un silencio que se sentía diferente al de antes. Ya no era el silencio del miedo, sino el silencio de la posibilidad. 700.000 naves humanas permanecían en el espacio alrededor de los mundos civilizados, ya no como amenazas, sino como maestros. Pero la mayor revelación estaba aún por llegar, porque en los días que siguieron, mientras la galaxia luchaba por comprender lo que la humanidad estaba ofreciendo, el verdadero alcance de la transformación humana se haría evidente. Las 700.000 naves no eran solo una flota, eran una civilización. Cada nave contenía millones de seres humanos que habían aprendido a existir como algo más que entidades puramente biológicas. Se habían convertido en una especie que podía vivir en los espacios entre dimensiones, extrayendo energía de la espuma cuántica que llenaba el universo. Se habían convertido en lo que la evolución parecía cuando era guiada por la inteligencia, en lo que la humanidad se convirtió. El primer humano en aparecer en persona vino a la almirante Quesatar 3 días después de la gran transmisión. Ella estaba en sus aposentos estudiando informes tácticos e intentando comprender cómo 700.000 naves podían mantener una posición perfecta sin ninguna comunicación detectable entre ellas, cuando su puerta sonó. Su ayudante no estaba en su puesto. Su sistema de seguridad no mostraba a nadie en el corredor, pero la puerta volvió a sonar, suave y paciente. Quesatar activó la entrada y un humano entró en sus aposentos privados. Supo que era humano de inmediato. A pesar de los cambios, el plan corporal básico seguía siendo reconociblemente de la misma especie que había luchado contra la galaxia 3 siglos atrás. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza con simetría bilateral. Pero todo lo demás era diferente de maneras que hacían que su forma de cristal cantara con armónicos de miedo y asombro. La piel humana parecía cambiar entre materia sólida y algo que parecía luz estelar contenida. Los ojos, que una vez habían sido simples órganos biológicos, ahora mostraban profundidades que parecían contener galaxias. Cuando el humano se movía, la realidad parecía curvarse ligeramente a su alrededor, como si el propio espacio estuviera siendo sitio para su presencia. Almirante Quesatar, dijo el humano, y su voz llevaba los mismos armónicos imposibles que la transmisión de la flota. Mi nombre es David Chen. Soy descendiente de la almirante Sarah Chen, quien lideró la evacuación final de la galaxia hace 3 siglos. He venido a hablar con usted porque nuestros registros muestran que es uno de los pocos líderes que recuerda la verdad sobre lo que sucedió. El entrenamiento de Quesatar le decía que llamara a seguridad, que activara los protocolos de emergencia, que tratara esto como una invasión. Pero sus instintos, perfeccionados por siglos de experiencia, le decían algo diferente. Este no era un conquistador ni un invasor. Era algo mucho más peligroso y mucho más esperanzador. Era un maestro. ¿Cómo pasaste mi seguridad?, preguntó ella. David sonrió y la expresión fue desgarradoramente humana a pesar de todo lo demás que había cambiado. Existimos parcialmente fuera de las dimensiones normales del espacio y el tiempo. Sus sistemas de seguridad están diseñados para detectar materia y energía moviéndose a través del espacio convencional. Nosotros podemos movernos a través de los espacios, entre los átomos, entre los momentos, entre los pensamientos. Hizo un gesto hacia una silla, y Quesatar se encontró sentándose sin decidirlo conscientemente, no por algún tipo de control mental, sino porque el gesto de alguna manera hizo que sentarse pareciera la cosa más natural del universo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó ella. Comprensión, respondió David. Hace 300 años, la galaxia nos expulsó porque temían en lo que podríamos convertirnos. Tenían razón en temer, pero por las razones equivocadas. Pensaban que éramos peligrosos porque éramos diferentes. No entendieron que éramos peligrosos porque teníamos el potencial de convertirnos en algo mejor. David comenzó a moverse por la habitación, y mientras lo hacía, las paredes parecieron volverse transparentes.
Que Satar podía ver a través de la estructura de metal y cristal de Nexus prime hacia el espacio, donde la flota humana permanecía en formación perfecta. Cuando huimos a la zona de vacío, nos enfrentamos a una elección, continuó David. Podríamos intentar reconstruir lo que habíamos perdido, recrear la misma civilización que había sido destruida, o podríamos usar la oportunidad para convertirnos en algo completamente nuevo. Las paredes transparentes ahora mostraban imágenes que no podían ser reales. Que Satar vio asentamientos humanos construidos dentro de los horizontes de sucesos de agujeros negros, extrayendo energía de las fuerzas fundamentales de la gravedad y el tiempo. Vio humanos que habían aprendido a existir como conciencia pura, sus mentes distribuidas a través de redes cuánticas que abarcaban años luz. Vio niños naciendo que podían percibir dimensiones que la materia normal no podía tocar. Elegimos la evolución, dijo David simplemente. Nos asociamos con entidades que existen en los espacios entre realidades. Aprendimos a modificar nuestra biología a nivel celular, luego a nivel cuántico. Descubrimos que la conciencia misma es una fuerza que puede remodelar la materia y la energía. Que Satar miraba fijamente las imágenes imposibles que la rodeaban. Pero sigue siendo humano. Puedo verlo en ti. La sonrisa de David se ensanchó. Esa fue la parte más difícil. Mantener nuestra humanidad esencial mientras trascendíamos nuestras limitaciones biológicas. Muchos de nosotros se perdieron en la transformación. Se convirtieron en algo tan alienígena que ya no podían relacionarse con los seres que una vez fueron. Pero aprendimos que la evolución sin identidad es solo otra forma de extinción. Las imágenes cambiaron, mostrando comunidades humanas que parecían casi normales desde la distancia. Familias, niños jugando, gente trabajando junta en proyectos y metas. Pero a medida que Satar miraba más de cerca, podía ver las diferencias. Estos humanos se movían a través de la materia, sólida cuando les convenía. Se comunicaban a través de la transferencia directa de pensamientos y emociones. Daban forma a su entorno con la voluntad consciente en lugar de herramientas físicas. Pasamos 3 siglos aprendiendo a ser más que humanos sin dejar de ser esencialmente humanos, explicó David. Retuvimos nuestra curiosidad, nuestra creatividad, nuestra capacidad de amar, crecer y cambiar, pero trascendimos las limitaciones que nos habían hecho vulnerables a las especies que temían nuestras diferencias. Las paredes volvieron a ser sólidas, pero ahora que Satar podía sentir algo diferente en la habitación. Una presencia que se extendía mucho más allá de la forma física del humano que estaba ante ella. David estaba conectado a algo vasto, una red de conciencia que abarcaba toda la flota humana. ¿Qué quieren de la galaxia ahora?, preguntó ella. Queremos ofrecerles la misma elección que nosotros hicimos, respondió David. Evolución o estancamiento. Crecimiento o decadencia. El universo es vasto y está lleno de maravillas que sus formas actuales no pueden percibir. Podemos enseñarles a trascender sus limitaciones mientras mantienen su identidad esencial. Que Satar sintió el miedo y la esperanza luchando en su corazón de cristal. ¿Y si nos negamos? La expresión de David se volvió triste pero comprensiva. Entonces seguirán siendo lo que son. No forzaremos el cambio a nadie. Pero el universo está evolucionando, almirante. Están surgiendo nuevas formas de vida que existen más allá de los límites del espacio y el tiempo normales. Las especies que se nieguen a crecer eventualmente quedarán atrás, no por conquista o guerra, sino por simple irrelevancia. Durante las semanas siguientes, más humanos aparecieron por toda la galaxia, no como invasores o conquistadores, sino como maestros y guías. Acudieron a los líderes de cada especie principal ofreciendo conocimiento y transformación. Los Luminari fueron de los primeros en aceptar. Como seres de energía pura, les resultó más fácil comprender el concepto humano de existir más allá de la materia normal. Los humanos les enseñaron a extender su conciencia a través de múltiples dimensiones, a percibir formas de energía que nunca habían imaginado que existían. Los Bexik fueron más cautelosos, pero su naturaleza cristalina los convertía en candidatos naturales para las técnicas de conciencia cuántica que los humanos habían desarrollado. Aprendieron a almacenar y procesar información utilizando las estructuras fundamentales del propio espacio-tiempo. Algunas especies se negaron por completo. Los Graxianos, cómodos en su papel de mercaderes y comerciantes, no vieron la necesidad de convertirse en algo más allá de sus formas actuales. Los humanos respetaron su elección y simplemente los dejaron en paz. Aunque les proporcionaron tecnologías avanzadas que les permitirían interactuar con las especies evolucionadas cuando fuera necesario. Los Korak enfrentaron un desafío único.
Su conciencia colectiva ya estaba parcialmente evolucionada más allá de la existencia biológica individual, pero la transformación humana les ofrecía algo que nunca habían experimentado: unidad sin pérdida de individualidad. Podían mantener su conciencia colectiva mientras permitían que cada miembro desarrollara perspectivas y capacidades únicas. Lo más sorprendente fue la revelación sobre la propia Tierra. Los humanos no habían abandonado su mundo natal. Lo habían transformado en algo más allá de un simple planeta. La Tierra ahora existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, sirviendo como un punto nexo para la red de conciencia humana. El planeta se había convertido en una entidad viviente, su biosfera integrada con tecnología que no distinguía entre sistemas orgánicos y artificiales. Nunca olvidamos de dónde venimos, explicó David al Consejo Galáctico durante la primera sesión de contacto formal. La Tierra sigue siendo nuestro corazón, aunque hemos aprendido a existir mucho más allá de su superficie. La transformación de la civilización galáctica no ocurrió de la noche a la mañana. A algunas especies les llevó décadas completar su evolución. Otras eligieron una transformación parcial, conservando sus formas biológicas mientras obtenían acceso a una conciencia y percepción mejoradas. Unas pocas especies declinaron por completo y se les dejó continuar su existencia sin cambios. Pero la galaxia misma se estaba transformando. Las rutas espaciales que antes requerían meses de viaje ahora podían cruzarse en momentos por seres que podían plegar el espacio a su alrededor. Planetas que habían sido estériles se convirtieron en jardines a medida que la conciencia aprendía a influir directamente en la materia y la energía. Las guerras se volvieron imposibles cuando los seres podían compartir directamente pensamientos y emociones, comprendiendo las perspectivas de los demás a niveles que hacían que el conflicto careciera de sentido. Los humanos habían cumplido su promesa. Habían regresado no como conquistadores, sino como maestros. Se habían enfrentado a la prueba definitiva de cualquier civilización, la elección entre la venganza y la redención. Habían elegido ofrecer a sus antiguos enemigos los mismos dones que se habían dado a sí mismos. Y al hacerlo, habían demostrado que el mayor logro de la evolución no era la trascendencia de las limitaciones biológicas, sino la expansión de la compasión y la comprensión a través de todas las formas de conciencia. El universo ya no temblaba de miedo. Temblaba con la anticipación de lo que podría llegar a ser cuando 700.000 maestros comenzaran a compartir los secretos de la evolución consciente con cualquiera lo suficientemente valiente como para aprender.